Pedro era un joven de poco más de 20 años, que siempre tuvo grandes sueños. Desde pequeño soñaba con ser ingeniero, construir puentes y edificios que cambiaran el paisaje de su ciudad. Estudió mucho y siempre fue un estudiante dedicado. Sin embargo, la vida no siempre sale como la planeamos. Todo empezó a desmoronarse cuando Pedro perdió a sus padres en un trágico accidente automovilístico. Eran su refugio seguro, y sin ellos, Pedro se encontraba solo e indefenso. Sin otros familiares a quienes recurrir, tuvo que abandonar la universidad y empezar a trabajar para mantenerse. Sin embargo, los trabajos que consiguió fueron temporales y apenas le permitían pagar sus cuentas. Con el tiempo, las dificultades se acumularon. Pedro no pudo mantener un trabajo estable y pronto las facturas empezaron a acumularse. Lo desalojaron del pequeño apartamento donde vivía y se encontró sin un lugar a donde ir. La única opción que les quedaba era vivir en la calle. Al principio pensó que sería temporal, pero los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La vida en las calles era brutal. Pedro necesitaba encontrar formas de sobrevivir, buscando comida en los botes de basura y refugiándose en cualquier rincón que encontrara. Se enfrentó al frío cortante de las noches y al calor abrasador de los días, siempre luchando por mantenerse seguro y saludable. Dormía en los bancos de los parques, bajo los toldos de las tiendas cerradas y siempre con un ojo abierto, temiendo que lo robaran o lo atacaran. Aún en medio de tantas dificultades, Pedro nunca perdió la esperanza. Llevaba consigo un currículum viejo y arrugado, escrito en los días en que todavía soñaba con un futuro brillante. Cada vez que encontraba a alguien que parecía dispuesto a escuchar, contaba su historia esperando tener una oportunidad. Pero la mayoría de la gente pasaba a su lado sin siquiera notar su presencia. Pedro también enfrentó la soledad. Observaba a la gente a su alrededor, yendo y viniendo en sus rutinas diarias, mientras él permanecía invisible. Los días transcurrieron lentamente y las noches se hicieron aún más largas. Pedro extrañaba las conversaciones con sus padres, las risas con los amigos que se distanciaban cuando él caía en desgracia. La vida de Pedro en las calles fue una lucha constante contra la desesperación. Cada día traía nuevos desafíos y necesitaba encontrar la fuerza dentro de sí mismo para continuar. A veces se preguntaba si sería capaz de salir de esa situación, si algún día tendría la oportunidad de rehacer su vida. Pero, incluso en los momentos más oscuros, Pedro mantuvo encendida una pequeña llama de esperanza en su corazón. Sabía que, de alguna manera, su vida podía cambiar. Todo lo que necesitaba era una oportunidad, un pequeño gesto de bondad que pudiera abrirle la puerta a un futuro mejor. Y fue esta esperanza la que lo mantuvo adelante, día tras día, enfrentando la adversidad y creyendo que algo bueno estaba por suceder. La rutina de Pedro como persona sin hogar fue dura e implacable, llena de desafíos que nunca había imaginado enfrentar. Cada día comenzaba incluso antes de que saliera el sol. Se despertaba de madrugada, acurrucado bajo un toldo o en un banco del parque, intentando protegerse del frío de la madrugada. Sus noches a menudo se veían interrumpidas por el miedo y la necesidad de custodiar sus pocas pertenencias. El primer desafío de cada día fue encontrar comida. Pedro se levantaba y comenzaba a caminar por las calles, pasando contenedores de basura y contenedores de basura, con la esperanza de encontrar algo comestible. A veces tuve suerte y encontré restos de comida de restaurantes o supermercados. Otras veces le entraba el hambre y no encontraba más que envases vacíos. Estos momentos de frustración fueron difíciles, pero Pedro no dejó que eso lo deprimiera por completo. Además de comida, Pedro también necesitaba encontrar lugares donde poder lavarse y cuidar la higiene básica. Descubrió que algunas plazas contaban con baños públicos, donde al menos podía lavarse la cara y las manos,
En los días de suerte encontré duchas en los refugios que permitían su uso por un corto periodo de tiempo. Mantenerse limpio era una batalla constante, pero sabía que era esencial para su dignidad y salud. Otro desafío diario fue encontrar un refugio seguro para pasar la noche. Pedro caminó largas distancias para encontrar refugios que ofrecieran camas para las personas sin hogar. Sin embargo, estos lugares a menudo estaban llenos de gente, y muchas veces se vio obligado a pasar la noche al aire libre. Cuando encontré un lugar en un refugio, aproveché la cama y la sensación de seguridad, aunque fuera temporal. La soledad era una constante en la vida de Pedro. Mientras caminaba por las concurridas calles, veía gente yendo y viniendo, ocupada con sus vidas, y se sentía invisible. El aislamiento emocional era una carga enorme. No tener a nadie con quien hablar, compartir tus preocupaciones o simplemente escuchar una palabra de consuelo hacía que los días fueran aún más largos y solitarios. En ocasiones se encontraba con otras personas sin hogar con las que intercambiaba algunas palabras, pero la desconfianza y la lucha por la supervivencia dificultaban la formación de verdaderos vínculos. Para pasar el tiempo y mantener la mente ocupada, Pedro observaba a la gente moverse e imaginaba sus historias. Recordó sus propios sueños y cómo algún día quería ser ingeniero y construir cosas que ayudaran a cambiar el mundo. Estos pensamientos lo mantuvieron motivado, incluso en sus momentos más oscuros. A pesar de todas las dificultades, Pedro siempre llevó consigo un hilo de esperanza. Sabía que necesitaba seguir luchando, buscando oportunidades y creyendo que algún día su situación podría cambiar. Esta esperanza fue la que lo impulsó a seguir adelante, cada nuevo día, afrontando los desafíos con valentía y determinación. La vida en las calles fue una constante prueba de resistencia para Pedro. Cada pequeño triunfo, como encontrar comida o un lugar seguro para dormir, era una victoria que valoraba profundamente. Su viaje fue una lucha diaria, pero nunca dejó que la adversidad apagara la llama de esperanza que ardía dentro de él. Pedro creía que, incluso en las circunstancias más difíciles, era posible encontrar el camino hacia una vida mejor. Pedro siempre creyó que un encuentro fortuito o un acto de bondad podía cambiar su suerte. Caminó por las calles, observando los escaparates de las tiendas, la gente corriendo hacia el trabajo, e imaginó que, entre ellos, podría haber alguien dispuesto a darle una oportunidad. Cada vez que veía una oportunidad, se acercaba a personas que parecían accesibles y les preguntaba si conocían alguna oferta de trabajo o si podían ayudarlo de alguna manera. La esperanza de Pedro se vio alimentada por pequeñas interacciones. Hubo momentos en que alguien le ofreció un café, una comida o algunas palabras de aliento. Estas pequeñas bondades le dieron la fuerza para seguir adelante. Pedro sabía que no podía darse por vencido, porque cada nuevo día traía la posibilidad de un cambio. Uno de los aspectos más destacados de su esperanza fue el hecho de que todavía creía en su capacidad para aprender y crecer. Pasaba horas en bibliotecas públicas, cuando podía entrar, leyendo libros y periódicos, manteniéndose al día con el mundo y adquiriendo conocimientos que podrían serle útiles en un futuro trabajo. Cada libro que leyó y cada nueva información que absorbió fueron como ladrillos para desarrollar su confianza. Pedro también se esforzó por mantener una actitud positiva. Incluso cuando las cosas parecían insoportables, intentaba encontrar algo bueno en cada día, ya fuera el sol que brillaba o la sonrisa que recibía de un extraño. Esta actitud lo diferenciaba de muchos otros en su misma situación y le daba una fuerza interior que le ayudaba a afrontar los retos diarios. Con el paso del tiempo, la perseverancia de Pedro empezó a llamar la atención de algunas personas. Conoció a voluntarios de organizaciones benéficas que lo ayudaron a conectarse con servicios de apoyo como centros de empleo
y capacitación gratuita. Estas conexiones, aunque pequeñas, comenzaron a crear una red de apoyo que reforzó su esperanza. Pedro se hizo conocido entre algunos vecinos y comerciantes del lugar, quienes comenzaron a notar su presencia constante y actitud decidida. Algunos de ellos empezaron a dejarle pequeños trabajos, como limpiar cristales o transportar mercancías. Estos trabajos no eran permanentes, pero le ofrecían a Pedro un ingreso mínimo y, lo que es más importante, un sentido de propósito. Con el tiempo, la esperanza de Pedro dejó de ser solo un sentimiento y empezó a transformarse en acciones concretas. Se involucró con grupos comunitarios que ofrecían ayuda a las personas sin hogar, asistiendo a reuniones y actividades que le dieron un sentido de pertenencia. Cada pequeño paso que daba hacia un futuro mejor reforzaba su creencia de que podía superar la adversidad. Así, Pedro continuó su lucha diaria con renovada determinación, creyendo que cada nuevo amanecer traía consigo la promesa de una oportunidad que podría transformar su vida para siempre. En un día que parecía cualquier otro, algo extraordinario sucedió en la vida de Pedro. Estaba sentado en la acera, observando el movimiento de la gente a su alrededor, cuando notó que se acercaba un hombre bien vestido. El hombre tenía una sonrisa amistosa y una mirada que transmitía curiosidad e interés genuinos. El hombre se presentó como Roberto, un empresario local que pasaba por allí. A diferencia de muchas otras personas que simplemente ignoraron a Pedro, Roberto se detuvo y empezó a hablar con él. Preguntó cómo estaba Pedro y si necesitaba ayuda. Pedro, inicialmente desconfiado, comenzó a contar su historia, desde la pérdida de sus padres hasta las luchas diarias por sobrevivir en las calles. Roberto escuchaba atentamente, sin interrumpir, y cada una de las palabras de Pedro parecía tocar un punto sensible de su corazón. Vio el dolor y la determinación en los ojos de Pedro, y algo dentro de él le dijo que necesitaba hacer más que simplemente escuchar. Luego de un breve silencio, Roberto le preguntó a Pedro sobre sus habilidades y experiencias previas. Pedro habló de sus sueños de convertirse en ingeniero y de los pequeños trabajos temporales que consiguió con el tiempo. Impresionado por la resiliencia y honestidad de Pedro, Roberto hizo una propuesta inesperada. Le ofreció a Pedro una oportunidad para una entrevista de trabajo en su empresa. Pedro quedó sorprendido y conmovido. Era la oportunidad que había estado esperando, un paso concreto hacia una vida mejor. Roberto le entregó una tarjeta con la dirección de la empresa y la fecha de la entrevista, junto con algo de dinero para que Pedro pudiera prepararse adecuadamente. Pedro le dio las gracias con una sonrisa tímida y sus ojos brillaban con una nueva esperanza. No podía creer que, después de tantos días difíciles, alguien finalmente estuviera extendiendo una mano amiga. Mientras Roberto se alejaba, Pedro miró la tarjeta que tenía en las manos y sintió una oleada de emoción y gratitud. En los días siguientes, Pedro hizo todo lo que pudo para prepararse para la entrevista. Con el dinero que le dio Roberto, logró comprar ropa decente en una tienda de segunda mano y pagó un simple corte de pelo, pero eso le dio más confianza. Pasó horas revisando posibles preguntas y respuestas de la entrevista, ensayando frente a un espejo roto que encontró en la calle. Cada día se acercaba la fecha de la entrevista y la mezcla de nerviosismo y emoción crecía en Pedro. Sabía que esta era una oportunidad única y que necesitaba dar lo mejor de sí. El día de la entrevista se levantó temprano, se vistió cuidadosamente y caminó hasta la dirección de la empresa. Cuando llegó, fue recibido por la recepcionista, quien lo guió hasta la sala de espera. Pedro observaba su entorno con admiración. Era un ambiente completamente diferente al que estaba acostumbrado, pero no dejó que su nerviosismo se apoderara de él. Respiró hondo y esperó pacientemente hasta que lo llamaron. Finalmente, se abrió la puerta y Pedro fue invitado a la sala de entrevistas.
Allí conoció a Roberto y a otros 2 directivos de la empresa. Lo recibieron con cálidas sonrisas y comenzaron la entrevista. Pedro respondió todas las preguntas con honestidad y pasión, hablando de sus experiencias y su determinación de cambiar su vida. Roberto y los demás directivos quedaron impresionados por la sinceridad y la fuerza de voluntad de Pedro. Al final de la entrevista, Roberto miró a Pedro con una sonrisa y le dijo que considerarían seriamente su candidatura. Pedro salió de la habitación con una sensación de alivio y esperanza renovada. Sabía que había hecho lo mejor que podía, y ahora lo único que podía hacer era esperar el resultado. Aquel encuentro con Roberto, que parecía un día cualquiera, se convirtió en un punto de inflexión en la vida de Pedro. La generosidad y la empatía de un extraño abrieron una puerta que creía cerrada para siempre. Y así, con el corazón lleno de esperanza, Pedro esperaba ansiosamente el siguiente capítulo de su viaje. La espera de la respuesta de la entrevista fue una mezcla de ansiedad y esperanza para Pedro. Pasaba los días recordando cada detalle de la conversación con Roberto y los demás directivos, intentando convencerse de que había hecho un buen trabajo. Cada vez que sonaba tu teléfono, tu corazón latía más rápido, esperando que fuera la llamada que cambiara tu vida. Unos días después, Pedro estaba sentado en el mismo lugar donde había conocido a Roberto por primera vez. Estaba tratando de mantener la calma y la paciencia cuando sonó su teléfono. Era un número desconocido. Con manos temblorosas, respondió a la llamada. Al otro lado de la línea, escuchó la voz de Roberto, cálida y llena de buenas noticias. «Pedro, te llamo para informarte que conseguiste el trabajo», dijo Roberto. «Estamos muy impresionados con su determinación y queremos darle la oportunidad de demostrar de lo que es capaz». Pedro casi no podía creer lo que estaba escuchando. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras le agradecía una y otra vez. Roberto le dio detalles de su primer día de trabajo y lo guió sobre cómo llegar a la empresa. Pedro sintió como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba en el camino correcto para cambiar su vida. Esa noche, Pedro durmió con una sonrisa en el rostro, algo que no ocurría desde hacía mucho tiempo. Se despertó temprano al día siguiente, ansioso por comenzar su nuevo trabajo. Se vistió cuidadosamente con la ropa que había comprado en la tienda de segunda mano y emprendió el camino hasta la empresa con una mezcla de nerviosismo y emoción. Al llegar a la empresa, Pedro fue recibido calurosamente por Roberto y sus nuevos compañeros. Le presentaron el entorno laboral y le explicaron sus responsabilidades. Pedro se sintió bienvenido y, aunque estaba un poco nervioso, estaba decidido a dar lo mejor de sí. El primer día de trabajo fue intenso, pero gratificante. Pedro se dedicó diligentemente a todas las tareas que le fueron asignadas, mostrando la misma determinación que lo había ayudado a sobrevivir en las calles. Sus compañeros notaron su ética de trabajo y su voluntad de aprender, y esto empezó a crear una impresión positiva entre todos. Con el paso de los días, Pedro siguió destacando. Aprovechó cada oportunidad de aprendizaje, absorbiendo conocimientos como una esponja. Su pasión por la ingeniería comenzó a florecer nuevamente y sintió que finalmente estaba en el camino de hacer realidad sus sueños. Además de trabajar, Pedro también empezó a cuidarse mejor. Con el salario que ganaba, pudo alquilar una pequeña habitación en una pensión, lo que le proporcionó un lugar seguro y estable para dormir. Empezó a comer mejor y a cuidar su salud. Cada pequeño progreso fue una victoria que celebró con gratitud. Pedro nunca olvidó la generosidad de Roberto. Sabía que sin esa oportunidad, su vida podría haber tomado un giro muy diferente. La bondad de un extraño no solo le dio un trabajo, sino que también renovó su fe en la humanidad y en sí mismo. Al reflexionar sobre su viaje, Pedro se comprometió a devolver la bondad que recibió. Comenzó a involucrarse en el trabajo voluntario, ayudando a otras personas sin hogar a encontrar oportunidades y creer en un futuro mejor.
Su historia se ha convertido en una fuente de inspiración para muchos, mostrando que incluso en las circunstancias más difíciles, siempre hay esperanza y posibilidades de cambio. Y así, la vida de Pedro, que un día parecía sin rumbo, tomó un camino nuevo y prometedor. Continuó trabajando duro, recordando siempre de dónde venía y utilizando su historia como fuerza impulsora para alcanzar sus sueños y ayudar a otros a hacer lo mismo. Pedro se reunió con sus compañeros en la sala de descanso. El ambiente era relajado y todos parecían genuinamente interesados en conocerlo mejor. Le preguntaron sobre su historia y Pedro compartió partes de su viaje con ellos. Su honestidad y humildad se ganaron el respeto y la admiración de todos. Se sentía parte de una nueva familia, donde podía ser él mismo y al mismo tiempo aprender y crecer. A medida que avanzaba el día, Pedro fue ganando confianza. Cada tarea realizada con éxito era una pequeña victoria que reforzaba su autoestima. Se dio cuenta de que su determinación y sus habilidades estaban siendo reconocidas y valoradas. Le dio una sensación de propósito que no había sentido en mucho tiempo. Al final del día, Roberto se acercó a Pedro. «Hiciste un excelente trabajo hoy, Pedro. Estoy muy satisfecho con tu desempeño», dijo. Pedro sonrió, agradeciéndole sinceramente. Sintió un enorme alivio y una profunda satisfacción al saber que había causado una buena impresión. Al regresar a casa, Pedro reflexionó sobre todo lo sucedido ese día. Se sentía realizado y orgulloso de sí mismo. Pedro sabía que esta era solo la primera etapa de un largo viaje, pero estaba listo para enfrentar cada desafío que se le presentara. Se sintió fortalecido por el apoyo de sus compañeros y la confianza que Roberto había depositado en él. Más que nunca, Pedro estaba decidido a construir un futuro brillante, no solo para él, sino también para inspirar a otros a nunca renunciar a sus sueños, sin importar cuán difíciles fueran las circunstancias. Y así, con el corazón lleno de esperanza y determinación, Pedro se preparó para los próximos días, sabiendo que estaba en el camino correcto para transformar su vida para mejor. Con el paso de las semanas, Pedro empezó a sentirse más cómodo en su nuevo trabajo. Sin embargo, como ocurre con cualquier nuevo viaje, se encontró con varios desafíos que tuvo que superar. Enfrentó cada obstáculo con la misma determinación que lo había ayudado a sobrevivir en las calles. Uno de los primeros desafíos fue adaptarse al rápido ritmo y las demandas del entorno corporativo. Pedro, que estaba acostumbrado a un estilo de vida más impredecible y caótico, ahora tuvo que organizarse y seguir una estricta rutina. Utilizó notas y calendarios para estar al tanto de sus tareas y plazos, siempre buscando formas de mejorar su eficiencia. Pedro también tuvo que aprender a manejar nuevas tecnologías y herramientas que nunca antes había utilizado. Pasó horas estudiando manuales y tutoriales en línea, y a menudo se quedaba hasta tarde en la oficina para practicar y familiarizarse con los sistemas. Sus colegas notaron sus esfuerzos y siempre estuvieron dispuestos a ayudar, ofreciendo consejos y apoyo cuando fue necesario. Una de las mayores dificultades que enfrentó Pedro fue la presión de trabajar en proyectos complejos y de alta responsabilidad. En uno de los proyectos, le asignaron trabajar en un importante informe que sería presentado a un cliente de gran importancia para la empresa. Pedro sabía que el éxito de este proyecto podría abrirle muchas puertas, pero también sentía el peso de la responsabilidad. En los primeros días, Pedro tuvo dificultades para comprender todos los matices del proyecto. Se sintió abrumado y por un momento la vieja inseguridad empezó a resurgir. Sin embargo, recordó todas las adversidades que había superado hasta el momento y decidió que no se rendiría. Buscó ayuda de sus colegas y pasó noches en vela estudiando cada detalle del informe. Roberto, al notar el esfuerzo y la dedicación de Pedro, le ofreció tutoría y apoyo adicional. «Estás haciendo un gran trabajo, Pedro. Recuerda que todos estamos aquí para ayudarte»,
dijo Roberto, ofreciéndole palabras de aliento. Con el apoyo de Roberto y el equipo, Pedro empezó a sentirse más seguro. Con el tiempo, Pedro dominó los detalles del proyecto. Revisó su trabajo varias veces, asegurándose de que todo estuviera perfecto. El día de la presentación estaba nervioso, pero también preparado. Cuando llegó el momento de presentar el informe al cliente, Pedro habló con claridad y seguridad, impresionando a todos con su conocimiento y dedicación. El éxito del proyecto fue un hito importante en la carrera de Pedro. Recibió elogios de sus superiores y compañeros, y el cliente quedó muy satisfecho con el resultado. Este momento no solo solidificó su posición en la empresa, sino que también aumentó su confianza en sus habilidades y capacidades. Además de los retos profesionales, Pedro también tuvo que lidiar con el equilibrio entre el trabajo y su vida personal. Con un trabajo estable, empezó a buscar formas de mejorar su calidad de vida fuera de la oficina. Se apuntó a cursos de desarrollo personal y profesional, buscando siempre formas de crecer y mejorar. Pedro también empezó a reencontrarse con aficiones e intereses que había dejado de lado. Reanudó la lectura de libros de ingeniería y comenzó a participar en grupos de estudio y talleres. Estas actividades no solo mejoraron sus habilidades técnicas, sino que también lo ayudaron a construir una red de contactos y amigos que compartían intereses similares. Cada desafío superado fue una prueba de que Pedro estaba en el camino correcto. Su determinación y ganas de aprender no pasaron desapercibidas, y empezó a ganar más responsabilidades y oportunidades dentro de la empresa. Pedro se convirtió en un ejemplo de resiliencia y superación, inspirando a otros compañeros con su historia de vida. Con el apoyo de su nueva familia profesional y la fuerza de su determinación, Pedro siguió creciendo y prosperando. Sabía que los desafíos eran parte del proceso de crecimiento y estaba más que preparado para afrontarlos. Su camino, que comenzó en las calles, ahora se convirtió en un camino de éxito y realización, demostrando que con valentía y perseverancia se puede superar cualquier obstáculo. Con el tiempo, Pedro se destacó cada vez más en su trabajo por su dedicación y habilidades. Sus esfuerzos fueron reconocidos públicamente en una reunión del equipo, lo que aumentó su confianza y motivación. La empresa empezó a confiarle tareas más complejas y él demostró competencia y liderazgo, lideró proyectos con éxito y recibió un ascenso. Con el ascenso, Pedro tuvo mejoras económicas y mayor responsabilidad, lo que le permitió seguir creciendo profesionalmente. Se inscribió en cursos de desarrollo y asistió a conferencias, ampliando sus habilidades y su red. Además, Pedro participó en iniciativas de tutoría en la empresa y se ofreció como voluntario para ayudar a personas sin hogar, compartiendo su inspiradora historia. Pedro reconstruyó los lazos familiares y conoció amigos, aportando una nueva dimensión de felicidad a su vida. Su trayectoria se convirtió en un ejemplo de superación y resiliencia, demostrando que es posible transformar la vida con determinación y apoyo. Continuó sobresaliendo y contribuyendo a la empresa, buscando siempre nuevas formas de crecimiento y mirando al futuro con optimismo y confianza. Con su vida estable y su carrera en ascenso, Pedro decidió recomponer los vínculos con su familia. Después de encontrar el contacto de un primo, organizó una reunión familiar. Nervioso pero emocionado, Pedro fue recibido con sorpresa y emoción por sus familiares. Compartió su historia de superación desde sus días en la calle hasta su éxito en el trabajo, que conmovió profundamente a su familia. El reencuentro trajo alegría y un sentimiento de bienvenida que Pedro no había sentido en años. A partir de ese día, hizo un esfuerzo consciente por mantenerse en contacto regular, asistiendo a reuniones familiares y celebrando juntos fechas especiales. Estos vínculos renovados trajeron felicidad y un sentido de propósito, haciendo de Pedro un ejemplo de resiliencia para sus familiares. Restablecer una conexión con su familia fortaleció a Pedro, tanto personal
como profesionalmente. Se convirtió en una fuente de sabiduría y apoyo dentro de la familia, inspirándolos a valorar más las relaciones. Con su familia a su lado, Pedro estaba más decidido que nunca a seguir creciendo y enfrentando desafíos futuros. Con su carrera en ascenso y los lazos familiares restablecidos, Pedro se dedicó a contribuir a la comunidad. Se convirtió en voluntario activo en refugios para personas sin hogar, ofreciendo ayuda e inspiración. Pedro también organizó charlas motivacionales, compartiendo su historia de superación para animar a los demás. En el trabajo, Pedro continuó sobresaliendo, recibiendo ascensos y oportunidades de liderazgo. Fue mentor de jóvenes talentos en la empresa, ayudándolos a desarrollar sus carreras. Con estabilidad financiera, Pedro alquiló un cómodo departamento y comenzó a financiar los estudios de jóvenes sin hogar, brindándoles la posibilidad de un futuro mejor. Pedro retomó sus propios estudios de ingeniería, avanzando en su sueño de convertirse en ingeniero. Su vida renovada fue una prueba de que la determinación y el apoyo pueden transformar una vida. Se convirtió en una figura respetada y querida en la comunidad, inspirando a muchos con su camino de resiliencia y éxito. Pedro sabía que su viaje estaba lejos de terminar, pero con su familia, su carrera y su comunidad a su lado, estaba preparado para enfrentar cualquier desafío y seguir creciendo, mientras ayudaba a otros a hacer lo mismo.